Seguimos en la mesa, estamos con Gabriel Mazarovich, Leonardo Costa, Gonzalo Baroni y como invitado Óscar Sarlo. El viernes por la noche, la mayoría de la bancada de diputados del Frente Amplio alcanzó un acuerdo con el Poder Ejecutivo para evitar que se postergue todo el aumento de gasto para la educación que estaba previsto originalmente en la rendición de cuentas. Estas modificaciones permiten que la ANEP, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica finalmente reciban unos 850 millones de pesos de los 1.500 millones que el Poder Ejecutivo planeaba posponer inicialmente. Si bien el cambio fue votado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, hay 3 sectores que siguen en desacuerdo con esta propuesta y no garantizan sus votos en el plenario de la Cámara. Ellos son el Partido Comunista, que cuenta con un diputado, el Partido por la Victoria del Pueblo, que también tiene 1, y la Liga Federal, que tiene 2. La oposición, en tanto, rechazó este acuerdo entre la bancada y el gobierno. El Partido Nacional, en particular, presentó una propuesta que implicaba recortar gastos de funcionamiento en diversos incisos para evitar la postergación de recursos de la educación. Finalmente, de todos modos, ese planteo no fue considerado por el oficialismo. ¿Empezás tú, Gonzalo? Bien, primero que nada, justo estábamos hablando en el corte de cómo venía el tema de la votación, porque sorprende que hay 4 diputados de 3 sectores del Frente Amplio no llegaron a ponerse de acuerdo entre el Ejecutivo y la fuerza política en general. Eso en realidad lo que demuestra que evidentemente hay debates por dar, hay discusiones que no se han saldado y que evidentemente esto que hablábamos justo en el bloque anterior de las universidades privadas es la punta del iceberg de un montón de diferencias ideológicas que no han saldado y que estar discutiéndolas sobre una rendición de cuentas que evidentemente apremian los tiempos y que tenemos que seguir adelante porque el presupuesto del país es prioritario, realmente le quita riqueza al debate. Eso en primer lugar. Lo segundo, había una propuesta en particular de la bancada de diputados del Partido Nacional que lo que proponía era recortar 8% en el total de gastos de publicidad, transporte, viáticos, arrendamiento de inmuebles, comisiones bancarias de la Administración Central. Estamos hablando que en papelería se gaste 8% menos, en viáticos se gaste 8% menos. Estamos hablando de que cada 100 remas de hojas se gasten solo 92, de que en vez de viajar 100 veces al interior, viajen 92. O sea, es un esfuerzo mínimo al lado del esfuerzo enorme que va a tener que hacer la educación pública en caso de que se apruebe este presupuesto. Eso no fue llevado por el oficialismo y prefirieron entrar en una discusión que hasta parece un fratricidio. ¿Por qué? Porque ahora varios diputados van a tener que aguantar hasta último momento si es que siguen creyendo de que no se puede recortar a través de ese artículo 6 y llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque la propuesta alternativa hoy en día es sacar fondos de ANDE, de la Agencia Nacional para el Desarrollo, e INEFOP. O sea, fondos que vienen del Ministerio de Trabajo y demás, pero tampoco se llega a cubrir esos 1.500 millones de pesos de recorte en la educación. De todos modos, son 850 millones. La idea millones. de recurrir a esos orígenes que estabas mencionando, lo que planteas son préstamos, ¿no? Préstamos a devolver. Sí. Es para no tener problema en la ejecución del presupuesto 2017, pero que en verdad se sigue postergando para el 2018. Y son solo 850 millones contra los 1.500 millones. Estamos hablando de que los diputados oficialistas que en este momento están aceptando esta propuesta alternativa, igualmente están rescindiendo el 50% de ese recorte. O sea, no alcanzaría y sin embargo, ante las alternativas propuestas, tampoco se abrió la cancha. Óscar. Sobre esto sería un atrevido si me pusiera a discutir partidas de aquí, partidas de allá, porque son cuestiones muy técnicas que no conozco. Pero en cuanto a las señales, entonces, de todo este debate, yo diría, primero, yo defiendo el presupuesto de la universidad, la propuesta de la universidad fue muy bien debatida, muy bien fundada y realmente se han dado argumentos de peso, es decir, tiene que ver con algo muy meditado y con la eventualidad de que se pudieran interrumpir procesos que cuesta mucho poner en funcionamiento, sobre todo en materia de investigación, que era lo que hoy
reivindicábamos como característica destacable de la universidad. Entonces, me parece que esto está fuera de discusión. En el plano político, que es el plano de ajuste con las realidades y con las ideologías también, yo celebro que todo el sistema político, por lo menos el Partido Nacional y todo el Frente Amplio, se haya sensibilizado con el tema buscando soluciones. Esto habla muy bien del sistema político. Y la tercera reflexión es que, de vuelta, lo que pensé en la primera intervención en el tema anterior, me preocupa que esta discusión responde a un problema de diseño de nuestro sistema político. No tiene ningún sentido que un partido de gobierno arme una propuesta presupuestal para que después se abra la discusión otra vez en el Parlamento en cuanto a cuestiones de fondo. Esto no tiene ningún sentido y no es un problema. Lo que digo es esto: cuando un sector político, por más minoritario que él sea, encuentra que le conviene políticamente discrepar con el Poder Ejecutivo para ganar algún punto de opinión, entonces el sistema está mal diseñado. Si tuviéramos un sistema parlamentario neto, que es lo que corresponde para darle el poder al Parlamento de aprobar o rechazar el presupuesto, ahí todos estarían alineados con la propuesta, y el momento de discutirla es cuando el que tiene los números, el que tiene todos los datos en sí, que es el Poder Ejecutivo, haga la propuesta. Ahí es el momento de discutir las políticas públicas, pero no y prepararlas con tiempo. Además, no el proyecto de rendición de cuentas, en este caso en particular, se discutió internamente entre el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio antes de mandarlo al Parlamento. Pero entonces, se suponía que se había llegado a un entendimiento. Entonces, si estas picardías, que son formas de pequeños chantajes, digamos, de perfilarse o sacar partido en contra de la propuesta del gobierno, no es el momento, pero no habla mal no hablo de la gente que sea mala, digo simplemente que el diseño institucional está mal. Tenemos que salir de este sistema porque está destruyendo líderes. Está destruyendo lo más costoso en un sistema político, que es tener líderes creíbles. Si todos tiramos y ganamos tirándole, perfilándonos en contra del líder, no digo una persona, digo el líder, digo la conducción política del gobierno, estamos al final del camino estamos atentando contra nosotros mismos, ¿no? ¿Te cae ese sallo de las picardías, Gabriel? No, yo soy divertido, pero nunca fui pícaro, ¿no? Y además somos muy previsibles nosotros, en realidad, no imprevisibles. Yo creo que aquí se expresa una discusión complicada que tiene que ver, en mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, con la visión de cómo afrontar. Es una visión mucho más grande, tiene que ver no con 2 pesos o 2 pesos menos, cómo afrontar el impacto de la crisis del capitalismo en el Uruguay. Si es achicando la inversión pública, achicando el salario, sosteniendo como única variable económica el salario o no, porque está incluida la discusión sobre las pautas salariales, o si es con más inversión pública y con medidas contracíclicas. Nosotros pensamos que es de esta manera. Hay otra gente dentro del Frente Amplio que piensa que es capeando el temporal. Y eso se expresa en esta rendición de cuentas y en las pautas salariales, que el lío va a ser infinitamente más grande que el de la rendición de cuentas. Una conflictividad gigantesca. Pero Oscar iba a agregar algo ahí. ¿Qué pasa? No quería interrumpirlo, pero una pregunta te quería hacer. Sí. No, digo, pero pensás, eso está perfecto lo que decís, pero vos pensás que se puede conducir, sobre todo en aguas turbulentas como estas, desde un sector minoritario del Parlamento se puede conducir la salida. No, pero nadie... Precisamos conductores para eso. Está bien, pero Oscar, si vos aplicas eso, el presupuesto de la universidad, le hubieran sacado, si no se hubiera movido en el Parlamento, le hubieran sacado todo si nos hubiéramos callado la boca. Está arreglado. Bueno, pero eso se hizo por el mecanismo que vos criticás. Si nos hubiéramos quedado con los líderes, la universidad le sacaban 300 millones de pesos. Que pague el que tenga que pagar el costo político de eso, que lo pague. No iba a pasar. Yo no sé si no iba a pasar. Porque ¿sabes qué pasa? El gobierno sabe que le van a plantear eso, entonces siempre se reserva algo en la manga. Ese es el juego infame que estamos viviendo. Bueno, pero no de ahora. Está mal. Pasa. Claro que es eso. Pero yo lo que digo es, a ver, acá se arranca una discusión en la cual el ajuste fiscal que estaba planteado, la primera propuesta iba desde los 20.000 pesos. Eso se cambió en el Consejo de Ministros. Después iba desde los 30.000 pesos. Estás hablando de los cambios en el IRPF. En el IRPF, porque es todo esto. Después iba desde los 30.000 pesos. Se cambió en la discusión con el Frente Amplio, cuando se nos dijo a todos en la discusión que no se podía cambiar una letra porque se caía el mundo y se derrumbaba
todo el sistema solar. ¿Y por qué lo acordaron antes? No, pero es que se acordó, y ese acuerdo en el IRPF, con el cual no todo el mundo está de acuerdo, todo, se va a votar y todo el mundo lo está respaldando con absoluta disciplina. Ahora, nunca se acordó abatir los gastos para la educación. Nunca. En ningún momento. Entonces no estaba acordado. Entonces, yo lo que digo es, se ha estado trabajando desde hace un mes para encontrar caminos para hacerlo. Hasta hace 3 días se dijo en todas las reuniones de bancada que no se podía mover 1 milímetro la propuesta porque había una exclusión de la Vía Láctea si se movía medio milímetro la propuesta. Entonces, como se nos dijo, por ejemplo, que no se podían usar las reservas internacionales, que nosotros casi éramos que de Al Qaeda y de Bin Laden por proponerlo, y hoy llevan 4 veces más usado de las reservas internacionales que lo que nosotros proponíamos para bancar el precio del dólar. ¿No? Eso es la diferencia ideológica. Entonces, en cuanto a la conducción económica. Ahora, no, pero digo, cuando a uno lo acusan de mantenerse en no sé qué y que no se puede correr, cuando hay fundamento y cuando hay todo, hace 2 meses, 1 mes y medio, que se vienen planteando ideas para que no se postergue el gasto de la educación. Se está discutiendo otras postergaciones que nosotros discrepamos, pero que se van a votar en aras del acuerdo político. Pero este no. Y me parece que esto de haber movido el INEFOP, el ANDE, todo, es un avance, y hay que reconocerlo, y es un avance que se contempla a la universidad para no dejar suspender las cosas de investigación y todo lo que estaba planteado, pero creemos que aún es insuficiente y que se podría avanzar más en nada más que eso. Neco, viste que no es fácil estar por teléfono, ¿no? Te vas quedando afuera de la discusión. No puede meter un bocado. Se pierden las caras que estamos haciendo acá. Bueno, Dale. pero no, a ver. Ahora te escuchamos atentamente. El proceso de discusión es un proceso que no es nuevo. Lo que pasa que hay cosas que son paradójicas. Se había acordado a nivel del gabinete. En el gabinete están representados todos los sectores políticos, incluyendo el Partido Comunista. Y prácticamente todos los sectores, salvo la Liga Federal, si corregime, Gabriel, si estoy equivocado. No, el PVP tampoco. Y el PVP tampoco, más. Correcto. Sí, pero sí, mayoritariamente estaban. Con lo cual, o la discusión no fue tan fuerte y tan rica en el Consejo de Ministros, o naturalmente hay un problema de representación de lo que están en el Consejo de Ministros respecto de los sectores políticos. Pero bueno, eso es legítimo y es el juego democrático. Lo que me parece es que a esta altura, o bien, si la situación económica y presupuestal es tan grave como decía la gente del Ministerio de Economía, bueno, parecería ser que todas estas idas y vueltas no le hacen nada bien a las cuentas públicas o a la percepción que tienen los operadores políticos sobre las cuentas públicas. Entonces, hay que ver si en algún momento no habría que decir no hay presupuesto, que es una opción. Si lo que se va a votar va a empeorar la situación preexistente, hay una opción que decir no haya presupuesto. En algún momento, algunos críticos dijeron si en el 2001 no hubiese habido presupuesto y el que fue peor respecto de la situación preexistente, capaz que se hubieran evitado algunos temas. Bueno, eso también hay que evaluarlo. Lo otro es que me parece que la discusión esta de presupuesto para la educación, yo tengo un poco la sensación, que le hemos hablado incluso fuera de mesas con ustedes, que el Poder Ejecutivo no termina de hacer todos los esfuerzos de ahorro. Porque esta propuesta del Partido Nacional tenía la ventaja de decir, bueno, achiquemos algo de los gastos de funcionamiento. Uno tiene la percepción de que el Estado no se termina de apretar el cinturón. Y aprieta en donde quiere o pretende que menos duela. Y la discusión acá es, no se puede quedar bien con todo el mundo, diciéndole a todos le doy y tampoco diciéndole a todos le quito. Y no debiera empezar el Poder Ejecutivo en ciertos gastos de funcionamiento, publicidad, etcétera, etcétera, ver si con eso por lo menos no está dando una señal de achique que yo no veo que exista.